Para 1915, Freud va a escribir un texto titulado Duelo y Melancolía, donde se va a encargar de comparar y diferenciar a estas dos afecciones, pasando también por la manía y llevando a cabo una explicación metapsicológica de estos procesos. Fiel a su estilo, Freud nos va a dar un concepto de qué es el duelo, definiéndolo entonces como la reacción ante la pérdida de un objeto o una abstracción que hiciese las veces de él. Y es del siguiente modo que nos va a explicar cómo se lleva a cabo este proceso. El examen de realidad, que sería para Freud una de las tres grandes instituciones del yo, junto con la conciencia moral y la censura anímica, nos muestra que el objeto amado no está más. Lógicamente, Freud está más que advertido de que son muy diversas las situaciones por las cuales una persona podría ingresar en un proceso de duelo. De hecho, esto lo encontramos en la definición, en el concepto mismo que él nos da de duelo. Pero me parece que él aquí está trabajando en específico respecto al duelo por la pérdida, por la muerte de una persona amada. Decíamos entonces, el examen de realidad nos muestra que el objeto no está más. Evidentemente, cuando un objeto o una persona ha sido importante para nosotros, desanudar el lazo libidinal que habíamos construido ahí no es un proceso que puede realizarse inmediatamente, sino que es un proceso que se realiza pieza por pieza, es decir, que lleva tiempo. En diferentes lugares de su obra, por ejemplo, en el historial del hombre de las ratas, Freud establece que el trabajo de duelo suele llevar entre 1 o 2 años, pero que definitivamente no podríamos decir cuál es específicamente el tiempo que cada persona necesita. Es decir, es un tiempo X, no podríamos decir qué cantidad es. Pero lo que sí es cierto es que una vez tramitado este trabajo, la persona vuelve a sentirse libre y desinhibida, lo cual significa en Freud es nuevamente capaz de amar y de trabajar. Pero, mientras tanto, la persona que se encuentra en el proceso de duelo muestra una fuerte desazón en lo anímico, es decir, se encuentra dolida. Por lo tanto, va a mostrar un fuerte desinterés por los objetos del mundo exterior y, como decíamos previamente, va a manifestar una incapacidad para amar y una inhibición para la productividad. Rasgos que, de algún modo, acercan entonces al cuadro del duelo al cuadro de la melancolía. Pero la melancolía va a agregar allí un rasgo diferencial que definitivamente genera una brecha entre lo que es un duelo y una melancolía. Y es que en la melancolía nos vamos a encontrar con una rebaja en el sentimiento de sí, una rebaja en el sentimiento yoico, lo cual suele exteriorizarse en autodenigraciones y autorreproches, lo cual además marca la peligrosidad de la melancolía porque puede dirigir a la persona melancólica al suicidio. Hasta aquí la explicación diferencial descriptiva de lo que es el duelo y la melancolía. Pero Freud también, como decíamos previamente, va a llevar a cabo una diferenciación metapsicológica. Entonces él nos dice, bueno, por el proceso de duelo, entonces deberíamos hacer volver pieza por pieza la libido que habíamos ubicado en un objeto para poder ubicarla en un sustituto, cuestión mucho más cercana al campo de las neurosis de transferencia. En cambio, a la melancolía la vamos a ubicar dentro de las afecciones narcisistas. Entonces bien, en la melancolía, a diferencia del duelo, la libido no va a volver de aquel objeto para ser ubicado en uno nuevo,
sino que, muy por el contrario, va a retornar hacia el yo en forma de una identificación. Y Freud se va a encontrar entonces, nos va a explicar aquí, con una escisión del yo, una división. Es decir, Freud encuentra que en las melancolías tenemos una parte del yo criticadora y otra parte del yo criticada, ¿sí? Cuestión que entonces, de algún modo, nos va acercando a la idea del super yo, que recién la vamos a encontrar en 1923 con el yo y el ello. Es a tener en cuenta, me parece, que todas las cuestiones que Freud va describiendo en torno al duelo y a la melancolía tienen que ver con, por supuesto, los diferentes pacientes que él había tenido en análisis. Y él nos hace notar que si aguzamos los oídos, vamos a notar que los autorreproches que el melancólico se dirige se aplican muy poco a su propia persona, sino que pareciera que más bien tienen que ver con rasgos de otra persona. Es decir, esto que aparece ahora como autorreproches del melancólico, Freud supone previamente deben haber sido reproches dirigidos hacia otro. Tengamos en cuenta que una de las concepciones fundamentales de los lazos libidinales que los humanos construimos con otros es que son ambivalentes. Es decir, es la idea de que hacia el mismo objeto pueden estar dirigidas emociones de amor y emociones de odio. Ahora bien, decíamos, en este retornar de la libido hacia el yo en forma de identificación, lo que retornarían entonces son esos reproches, es decir, lo que tiene que ver con esas mociones de odio. De allí que Freud estableciese una frase tal como que en la melancolía es la sombra del objeto que ha caído sobre el yo. ¿Sí? Por último, para también pasar por la manía, es una cuestión fundamental que Freud marca allí respecto a la melancolía. Lo más característico, dice, es la posibilidad de que la melancolía se troque en una manía. Y esta es una opinión que Freud compartía con el resto de los psicoanalistas cercanos a él. Los complejos que hacen a una melancolía no son diferentes a los de una manía. De hecho, si tomásemos a la psiquiatría actual, vemos que lo que tiene que ver con la manía y la melancolía, hoy por hoy están bajo el nombre de la bipolaridad. Pero, nos dice Freud, lo que en el duelo aparecería como una pérdida en el objeto, en la melancolía por proceso regresivo de la libido aparecería como una pérdida en el yo. De allí que también Freud diga, en el duelo lo que aparece pobre para la persona es el mundo exterior, mientras que lo que aparece empobrecido en la melancolía es el yo mismo. ¿Sí? De allí seguramente entonces Freud que establece cierta analogía entonces respecto a este empobrecimiento yoico entre el proceso melancólico y un enamoramiento no correspondido. ¿Sí? Pero entonces, bueno, sostengamos esta idea, el empobrecimiento del mundo exterior en el proceso de duelo y el empobrecimiento yoico en la melancolía. Entonces una pérdida en el yo. Y por el contrario, Freud nos va a decir que en la manía el yo nada va a saber respecto a esta pérdida. Es decir, Freud establece que
En la manía habría un triunfo por sobre el objeto o por sobre la pérdida del objeto. Y de allí entonces el talante jubiloso y exaltado con el cual la melancolía suele presentarse.